Bienvenidos a un nuevo encuentro por el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Hoy estamos con la doctora Edith Lavos en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer. ¿Qué tal, Edith? Bienvenida. ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Marina? Muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Y el 21 de septiembre, justamente, qué paradoja, ¿no? Se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Claro, lo que pasa es que es un día mundial y en septiembre en Europa empieza el otoño. Entonces acá justo cae paradójicamente el día de la primavera. Acá lo que hacemos es conmemorar en realidad la semana, dedicamos la semana del Alzheimer con muchísimas actividades desde y desde la Sociedad Argentina Sociedad Neurológica Argentina, desde el grupo de neurociencias cognitivas. Va a haber una cantidad enorme de actividades en referencia a lo que es la enfermedad de Alzheimer, la prevención, muchísimas actividades de distintos centros, ¿no? ¿Y todas estas actividades de la Sociedad Argentina de Neurología se van a mantener a lo largo de la semana? Se van a mantener a lo largo de la semana. ¿Puede participar cualquier persona? Cualquier persona, va a estar abierto a la comunidad, va a haber talleres de muchas de las cosas que vamos a hablar ahora seguramente. Va a ser especialmente un canal a la comunidad sobre aspectos de la enfermedad de Alzheimer. Todos hablamos acerca del Alzheimer, en algún momento lo mencionamos, hasta muchas veces se hace un chiste cuando uno no puede recordar algo. Pero ¿qué es exactamente el Alzheimer? Bueno, es una pregunta complicada, lo voy a tratar de hacer una respuesta lo más sencilla posible, porque es una enfermedad devastadora en realidad, porque afecta todas las estructuras cerebrales y es una enfermedad progresiva. Hay placas amiloides que se van depositando en diferentes regiones del cerebro y eso es lo que va a provocar los daños cognitivos y funcionales que termina provocando el Alzheimer y que empieza justamente con un daño fundamental en la memoria. Por eso es que cuando nos olvidamos de algo decimos no tendré Alzheimer, ¿no? O sea que es importante diferenciar esta enfermedad de un simple olvido. Así es. Los trastornos de la memoria debidos a la enfermedad de Alzheimer se diferencian muchísimo de los trastornos de la memoria que suelen pasar con la edad, digamos, ¿no? A partir de los 40 años, 45, 50 años ya nos olvidamos los nombres, por ejemplo. Sí, es cierto, Edith. ¿Y cómo son los primeros síntomas? ¿Cómo se inicia la enfermedad? Bueno, en realidad ahora hay una detección muy temprana de la enfermedad, que como cuadro clínico se llama el deterioro cognitivo leve, que puede empezar hasta 7 u 8 años antes de que se diagnostique verdaderamente la enfermedad de Alzheimer. Y en eso se está trabajando, incluso toda la farmacología del Alzheimer ahora apunta a los periodos más tempranos. ¿Y cómo se manifiesta? O sea, ¿cómo nos damos cuenta para poder justamente tomarlo a tiempo? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque se manifiesta con trastornos de la memoria cuando uno siente que realmente esos trastornos le impiden a uno seguir con las actividades cotidianas. Habitualmente los trastornos de la memoria, debido a la edad, uno busca estrategias, anota y va compensando. En cambio, cuando la consulta se hace cuando el paciente dice, bueno, yo me noto diferente, no puedo, voy al banco, tengo problemas para gestionar mis tarjetas, mis finanzas, tengo problemas con la memoria, no pierdo las cosas, es decir, más de lo habitual. Es decir, que hay un déficit no solo en el recordar, sino en otro tipo de memoria, que es la que nos permite de pronto realizar un procedimiento, saber cómo se hace este trámite, por ejemplo, en el banco. Exactamente. Muchas veces se acompaña esto con un trastorno que le impide al sujeto seguir con las actividades cotidianas, ¿no?
pero el trastorno de la memoria es primordial en las etapas muy de inicio. ¿Qué datos hay en el mundo? ¿Cómo es el panorama mundial con respecto a esto? Bueno, el panorama mundial es tremendo, porque con la longevidad, digamos, ha aumentado enormemente la perspectiva de vida. Y la enfermedad de Alzheimer tiene una prevalencia a partir de los 65 años. Entonces, en este momento se calcula que hay unas 50 millones de personas en el mundo con enfermedad de Alzheimer, y para el 2030 esto se va a aumentar a más de 75 millones de personas con Alzheimer. Y va a tener un impacto diferente en aquellos países desarrollados y en los países que tienen un menor desarrollo. Por eso es que es tan importante implementar políticas públicas para poder disminuir el efecto de la enfermedad y que el mundo se prepare, digamos, para lidiar con esta enfermedad, que afecta no solamente al paciente, afecta a las familias, afecta a todos los cuidados y los centros asistenciales. Es un problema gravísimo. Edith, seguramente todos nos preguntamos cómo continúa esta enfermedad, es decir, una vez que se inicia, ¿es una enfermedad degenerativa? ¿Es una enfermedad que tiene un principio y un fin? Bueno, claro, es una enfermedad neurodegenerativa que hasta este momento no tiene cura, digamos, no tiene un fármaco que impida la progresión. Se está trabajando muchísimo en eso, pero todavía no lo hay. Entonces, puede durar entre 8 y hasta 20 años la progresión. Y nos imaginamos, digamos, un cerebro que cada vez pierde más y más y más funciones. Entonces empieza con un trastorno de la memoria, sigue con un trastorno de la funcionalidad compleja, sigue con un trastorno del lenguaje, hasta que el sujeto queda completamente, produce el Alzheimer una de las mayores discapacidades. En general, el paciente con Alzheimer tiene lo que se llama una anosognosia, es decir, no se da mucha cuenta de lo que le está pasando, sobre todo cuando la enfermedad progresa. Es sostener un cuidador tantos años no es fácil, termina siendo el cónyuge o el hijo el que acompañe a la persona con Alzheimer. Por eso no solo es atender al paciente, sino atender a la familia, ¿no es cierto? Claro, y por eso dicen cuidar al cuidador, digamos, ¿no? Entonces esto es un costo sanitario, es muy importante todas las medidas de prevención para evitar, digamos, se evita hasta 1/3 del desarrollo del Alzheimer, haciendo, claro. ¿Podemos de alguna forma detener el avance? Claro, lo que pasa es que hay dos tipos de prevención. Una que es, ya se saben los factores de riesgo. Entonces, la primera medida de prevención es atender a los factores de riesgo. Estos factores de riesgo que están ya, digamos, comprobados, como son el cardiovascular, que viene acompañado con colesterolemia, la obesidad también viene acompañada de diabetes, todos son factores de riesgo. Y el aislamiento, la inactividad, los estados de estrés, de depresión. Entonces, atendiendo y controlando este factor de riesgo, se puede evitar, lentificar muchísimo la aparición de la enfermedad y a veces hasta evitarla. Es increíble, si estamos atentos a alimentarnos bien, es eso, hacer la ejercicio. Nutrición, pero hay un componente genético, ¿sí? Aunque no es determinante, no es que la persona que tenga lo que se llama el APOE4, que es el gen genético, no todos desarrollan la enfermedad, sí, pero hay un componente genético. Y la segunda medida de prevención es la que se hace a nivel de acciones individuales, de cuidados de acciones individuales, ¿no? Que tiene que ver con la actividad física, que
que esto es impresionante, está probado que aumenta el volumen del hipocampo, que es justamente donde se daña primeramente, aparece el daño en el hipocampo, que es lo que trae el trastorno de la memoria. Es la estructura cerebral muy especializada en la memoria. ¿Y eso se modifica? Se modifica con la actividad física, una actividad que está recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Están las pautas, tiene que ser sistemática, tiene que ser una parte aeróbica, una parte de musculación por la masa muscular, y esto modifica el volumen cerebral, o sea que es muy importante. Y después los factores nutricionales, ¿no? Todo lo que sea alimentación antioxidante, ¿sí? Con el consumo de pescado, todo esto ayuda al organismo a defenderse. Y el hecho, por ejemplo, de hacer actividades nuevas, de seguir estudiando, de seguir formándose, de leer, de hacer crucigramas, ¿qué de verdad? Claro, bueno, porque la verdad es que los 4 ejes de prevención tienen que ver con la actividad física, tienen que ver con la nutrición, los factores nutricionales, tienen que ver con la interacción social y tienen que ver con la actividad cognitiva. Es decir, las neuronas hay que moverlas. El cerebro es un sistema maravilloso que tenemos y que si le pedimos y le exigimos, se mueve, interactúa, esto crea nuevas sinapsis. Por eso es que aprender un nuevo idioma, desafíos cognitivos, intelectuales, la lectura, por ejemplo, todo esto hace que tengamos más reserva cerebral, más reserva neuronal, que frente a un daño nos va a permitir crear estrategias de compensación. Por eso que dicen que hay que tener proyectos siempre, que eso le hace bien al cerebro, porque para tener un proyecto uno tiene que usar estas herramientas. Exactamente, ¿no? Ahora en el Hospital Italiano estamos trabajando con el segundo proyecto de vida. Segundo proyecto de vida. Claro, si la gente se jubila 60, 65 años, tiene una vida útil hasta los 85 años, tenés 20 años de qué hacer. La edad cognitiva y la edad cronológica. Entonces, esto es, el tipo que cognitivamente está activo, tiene una capacidad, de acuerdo a la edad cronológica, mucho mejor que aquel que tiene la misma edad, pero que está absolutamente o incluso inactivo. menos, o sea que podemos hacer una modificación incluso en nuestra edad, según cómo vivamos. ¿Se están haciendo planes al respecto? Sí, se están haciendo planes a nivel mundial, digamos. Hay un proyecto muy interesante, el proyecto Fingers, que se hace a nivel mundial, ¿sí? A nivel mundial, y que acá en la Argentina, digamos, se llama Latam Fingers, latinoamericano, ¿no? Es un proyecto a nivel latinoamericano que replica el mundial y que interviene en 14 países y que acá lidera la coordinación de este proyecto FLENI. Es un proyecto que justamente lo que hace es actuar sobre los factores que te mencioné antes, los factores de prevención. Entonces, participan personas mayores de 55 años o 60, creo, que tengan factores de riesgo. Entonces, el proyecto, que dura un año, contempla el control de estos factores de riesgo, lo que hablamos antes, la reglada, sistematizada, y talleres de memoria, actividades vinculadas a la memoria, o sea, una actividad cognitiva. Entonces, bueno, se espera probar, digamos, con estas actividades de prevención, un efecto en la actividad cerebral. Edith, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros toda esta información. Es muy importante poder acercar esto a la comunidad para poder cuidarnos, para poder atender mejor nuestra salud.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por haberme convocado y por haber permitido transmitir también estas reflexiones. Nosotros nos despedimos hasta el próximo encuentro. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires y nos vemos en la próxima entrevista. Chao.